Listo. Muchachos, nuevamente, entonces arrancamos ahora con las estructuras repetitivas, ¿cierto? En el diseño de algoritmos orientados a objetos, while, el for, el do while, que podemos entonces aplicar ya en, en esta parte. Listo, ya estoy presentando y estoy grabando. Ok, entonces vamos a arrancar con un nuevo proyecto, Java Application, Next. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a calcular un factorial de un número, solo de un número. Listo, entonces acá, finalizar. Listo, ya tenemos entonces nuestra clase. Bien. Entonces acá lo que voy a hacer es definir primero la variable. Entonces voy a definir acá int x. Bien. Acá entonces voy a traer de una vez el escáner. Aprovechando que lo tenemos aquí a la mano. Ok, de una vez entonces que me traiga el java.util.scanner. Bien. Y acá entonces lo primero que voy a hacer es decirle crear el objeto. Entonces le voy a decir que fac, ¿cierto? Objeto factorial igual a new fac, ¿cierto? Entonces sería mi clase, mi objeto. Perfecto. Entonces aquí ya nosotros entonces lo que vamos a hacer es solicitar el número, a calcular el factorial. Le decimos entonces x es igual a entrada, nextInt, lo dejé como entero. Voy a entonces a establecer el número, entonces aquí me llevo este objeto factorial. Acá le digo punto establecer el número. Entonces acá será x. Y acá le digo que necesito calcular el factorial. Entonces acá le digo calcular el factorial. Y aquí entonces ya será obtener, ¿cierto? El factorial. Voy a llevar este punto. Obtener factorial. Aquí el factorial de x. Listo, un rótulo. Listo, y entonces ahora voy a crear entonces la clase. Acá ya está. Listo, entonces primero creo entonces el número. Entonces acá le voy a decir int factorial. Voy a dejarlo de esta manera y el número. Listo. Arrancamos entonces estableciendo el número para establecer entonces acá. Entonces acá public void. Acá le digo entonces num, ¿cierto? Bien, ahora entonces será para calcular el factorial. Entonces voy a buscar aquí ese calcular factorial. Listo, entonces acá le voy a decir primero que factorial
lo voy a inicializar en 1 porque debo hacer una agrupación, ¿cierto? Una acumulación de números, pero en función de la multiplicación. No lo puedo inicializar en 0, pues porque todo me va a dar 0, entonces lo inicializo en 1. Acá entonces le voy a decir for i, entonces inicializo igual en 1. Acá le digo i, que sea menor, aquí a num, menor o igual, y que le digo i más más. Y aquí entonces le digo que factorial por igual a i. Listo. Ya tenemos entonces ahí la parte del cálculo para hallar el factorial de un número. Nos falta entonces, por último, obtener este factorial. Entonces acá será public int, obtener el factorial. Y aquí le decimos que retorne factorial. Bien. Bien. Shift F6. Ingreso el número 5, me tiene que dar que 120. Bien, acá ingreso el número 3, tiene que dar el 6. Y ahora ustedes, muchachos, van a modificar este ejercicio, pero para que lo repita tantas veces, como quiera el usuario, el ingreso de un número para calcular el factorial. Aquí está, elaborar un factorial, un programa en Java que pregunte cuántos números desea calcular. El factorial le da la cantidad de números y a continuación debe leer el número e imprimir su factorial. Luego leer el otro y así sucesivamente hasta que se cumpla el ciclo hasta n. Bien, y aquí está el diagrama de clases. Nosotros acá también podemos sacar el diagrama, ya sabemos, ¿cierto? Acá entonces en factor, entonces acá UML, y aquí entonces ya tengo mi clase modeladora y mi clase controladora. Y aquí está. Muy parecido a lo que ustedes tienen que hacer ahorita, pero la diferencia es que tiene que primero leer cuántos números desea procesar. ¿Listo? 5. Entonces ingrese el primer número, el segundo número, el tercero, el cuarto, el quinto, pero cuando ingreso el primero, que muestre el factorial, ingreso el segundo número, que me muestre el factorial, el tercero, que me muestre el factorial, el cuatro, que me muestre el factorial, el quinto. El número que desee el usuario. Ese es el primer ejercicio, muchachos, que deben hacer. Bien. Después de eso, entonces vamos a hacer el otro ejercicio, otro ejercicio. Este era con for. Ahora vamos a hacer este ejercicio que está en la parte de abajo, un poquito más extenso. Dice, en una fábrica se tienen 10 estaciones de trabajo y la producción hecha en número de unidades fabricadas en cada uno de los días de la semana. Cada estación pudo haber trabajado o no cualquier cantidad de días de la semana. Entonces acá tenemos la estación 1, la producción del día, si se elaboró o no se elaboró, la estación 2 hasta llegar a la estación 10. Y aquí tenemos entonces la producción del día. Elaborar un algoritmo que lea el nivel de productividad y los datos de la producción de cada una de las estaciones e imprima el siguiente reporte. Entonces tenemos la estación, tenemos el total de producción y tenemos el nivel de productividad. Si es deficiente, es bueno o excelente. En este caso, nosotros no vamos a imprimir la tabla tal cual como está, sino que lo que voy a hacer es simplemente hacia abajo imprimir los datos en la consola. Tenemos entonces acá el total de producción, que es la sumatoria, el nivel de productividad, aquí está como deficiente, bueno o excelente, dado la condición con 300. Si es menor a 300 es deficiente, si es igual a 300 es bueno y si es superior será excelente. Y el total, que es el total de todas las estaciones de trabajo. ¿Listo? Entonces tenemos un total de producción y un total de producción, que es el total de todas las estaciones. Y tenemos nuestro diagrama de clases. ¿Listo? Ese es el ejercicio que voy a hacer entonces en este momento. Voy a nuevamente acá. Bien, acá entonces le voy a decir que esta es la clase estación. Listo, y comenzamos entonces a programar.
Defino entonces primero mis datos, entonces voy a definir un char, la respuesta. Y aquí voy a definir de tipo entero, por ejemplo, a la estación, a la producción del día. Voy a definir también el total de producción y voy a definir un total de producción, es decir, el total de la producción. ¿Listo? Acá entonces, esta total de producción, de una vez lo voy a inicializar en cero porque son mis contadores, perdón, mis acumuladores. Bien, el escáner y mi objeto, que los voy a definir dentro del for. Entonces acá simplemente podemos colocar el reporte de producción. Listo, lo tengo ahí el reporte de producción. Inicialicé ya mi total de producción en cero. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que voy a arrancar con el for para la estación. Entonces for, acá le voy a decir estación es igual, aquí le voy a colocar de una vez el 1, no en 0. Aquí estación son 10 estaciones, menor o igual a 10. Y aquí estación más. Ahora sí declaremos el objeto. Entonces, estación y objeto estación igual a new estación. Y abro y cierro paréntesis y coma. Listo, ya tenemos entonces creado e iniciado el objeto de la clase estación. Y ahora vamos entonces a comenzar con la lectura de datos. Entonces, aquí le voy a decir que por favor ingrese la estación. Aquí este todo de producción, que es el de cada estación, acá a 0. Vamos a preguntarle primero que si hubo o no producción en ese día. Entonces acá, R, primero el rótulo. Entonces acá le digo R es igual. Entonces necesito que sea la entrada de los datos. Entonces entrada.next.shareAt, le decimos de 0 y aquí punto y coma. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar los datos. Primero, si existió la producción ese día, sí o no, porque el programa me lo dice, pudo o no haber tenido producción. Entonces acá, ya después de que me responde, ¿cierto?
Entonces vamos a ingresar un while. Entonces aquí le digo que sí, em, R, ¿cierto? La respuesta me la dio como verdadera. Y aquí coloquémosle un rótulo de una vez que sepa, ¿cierto? Que me tiene que responder con la tecla S en caso de ser cierto. Si eso sucede, R es igual a S, entonces, listo, empecemos a teclear, a ingresar la producción. Entonces acá, ProDía será igual a la entrada, lo tenemos como int, perfecto. Y de una vez, entonces, acumulemos este señor, ProDía. Lo voy acumulando. Acá escribámosle que si hay otro día de producción, ujú, listo. Después de eso, entonces, nuevamente, entonces, R para que se vuelva o no, ¿cierto? A repetir. Listo. Y ahí lo tenemos. Entonces, el total de producción, este while dentro del for. Bien, fuera, entonces vamos a empezar a establecer los valores leídos en los datos del objeto. Entonces, el objeto estación, establecer el número de estación, establecer el total de producción y el cálculo entonces será objeto estación. Aquí vamos a calcular el nivel de productividad. Y ahora entonces los objetos de salida. Bien, entonces empecemos acá con estación. Listo, entonces aquí más el objeto estación, obtener el número de estación. Listo. Vamos también a el total de producción y aquí vamos a obtener el nivel de productividad. Entonces acá, este total pro, que es el general,
a este tot que nosotros tenemos acá. Listo. Entonces, creemos ahora, entonces ya nuestra clase. Aquí está la clase estación. Empecemos con int, le voy a decir num estación. Acá le voy a decir lo mismo, pero con total de producción. String, el nivel de producción. Empecemos a establecer entonces los headers. Entonces public void. Acá entonces será establecer el número de la estación. Este de acá, que será con estación. Y este lo dejamos de tipo entero. Acá entonces lo que hacemos, muchachos, recuerden entonces es num estación es igual a estación. Perfecto. Acá entonces también necesitamos establecer el total de producción. Entonces acá lo que hago es simplemente venirme para acá, copiarlo. Esto digamos que es para no errar tanto. Listo, entonces acá no será este, sino que lo que hacemos es que este total de producción acá sea igual a mi todo. Listo, ese total de producción. Ahora necesitamos entonces calcular el nivel de productividad. Entonces esto, entonces mi nivel de productividad, acá está a calcularlo. Listo, entonces acá un if, nivel de productividad, con el total de producción. Entonces acá total producción es menor a 300. Entonces acá le decimos que el nivel de productividad será igual. Este creo que era aceptable. Si es igual a 300. Entonces este nivel de productividad es bueno. Y si no, querrá decir que está superior, ¿cierto? Entonces será excelente. Listo, ya calculamos el nivel de productividad y ahora entonces ya vamos a los getters, a la parte de obtener nuestros datos. Entonces aquí le voy a decir public int. Entonces obtener estación. Y aquí entonces le decimos return el número de la estación. Acá entonces obtener el total de producción. Será este que está acá. Bien. Y acá voy entonces ya a obtener el nivel de productividad. Pero este dato
tipo string. Y le decimos que retorne al nivel de productividad. Un poquito largo el ejercicio, lo sé. Listo, pero entonces era para que tuviéramos en cuenta ya el alineamiento de las estructuras del for y del while, acá, para las 10 estaciones y acá por si tenemos o no una producción en el día. No tenemos ningún error. Bien, entonces corramos el ejercicio. ¿Existió producción ese día? Sí, ingrese la producción, es de 100. ¿Hay otro día de producción? Sí, ingrese la producción de 200. No, no hay más días de producción, entonces me dice estación 1. El nivel de producción fue de 300, fue bueno, e ingrese los datos. ¿Existió producción ese día? Esto será ya para la estación número 2. Entonces, sí, y digámosle que de 500 y digámosle que no. Estación 2, total de producción excelente. Ingresa de nuevo los datos. Ya será para la estación número 3, para la estación número 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 estaciones, entonces nosotros ahí podemos, digamos que me parece pertinente el programa por lo que nosotros en este momento estamos viviendo, ¿cierto? Hay días en los que tenemos máquinas paradas, la maquinaria, ¿cierto? Y días en los que sí se está poniendo en marcha cada una y pues podemos laborar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los mantenimientos. Entonces, se elaboró o no se elaboró un mantenimiento, por ejemplo, para saber si se está elaborando, si la persona, entonces podríamos llevar un reporte de si está trabajando o no está trabajando, ¿cierto? En planta o en lo que sea. Listo, muchachos. Este simplemente fue un ejemplo, un ejercicio, ¿cierto? Con estas dos estructuras, con for y con while. Lo único entonces que tienen que hacer para completar, este ya lo hice yo, es este. Solo tienen que hacer el segundo. Entonces, son 3 ejercicios que deben entregar. Ah, bueno, hagamos el UML. Discúlpenme que se me pasa. Acá. Tenemos la estación. Acá me bota un error de estación. A ver. Tengo la estación, la ejecución, o de pronto por lo que no finalicé. Bien, aquí la estación. Voy a hacer aquí el UML. Ya lo vimos. Voy acá, voy a establecer también el UML. Y ya es por este error que me está botando. Listo. Acá. Este sí. Listo. Entonces acá cierra el public. Ajá. Entonces cierra clase. Perfecto. Acá entonces creo que while y este cierra el for. Listo, ahora sí. Simplemente era ese corchete, muchachos. Acá hice UML. Listo. Perfecto. Listo. El de estación. Que ya tendría que revisarlo. Listo, muchachos. Entonces así ya sería ¿cierto? El programa. Entonces vuelvo y les digo, entonces solo tienen que modificar el ejercicio del factorial, este que acabamos de ver en la primera parte, pero
pidiéndole al usuario varios números, ¿sí? ¿Cuántos desea procesar? Listo, muchachos, mil gracias por su tiempo. Entonces, cualquier duda o inquietud, no duden en contactarme y de todas maneras también lo pueden hacer con la administradora del grupo. Mil gracias, muchachos, nuevamente por su tiempo. Que estén muy bien y que tengan una feliz noche y una feliz semana.